Les damos la más cordial bienvenida. Vamos a realizar el día de hoy la 17 videoconferencia temática para medios de comunicación que organiza el Sistema de Centros Públicos de Investigación CONACYT. Nuestro tema de hoy es migración y derechos humanos. El día de hoy estamos enlazados con CIESA Sureste en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con la doctora Diana Reartes, con la maestra Gilda Salazar Antúnez del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo en Sonora, y con el doctor Rodolfo Cruz Piñeiro del Colegio de la Frontera Norte en Tijuana. Vamos a comenzar con la exposición de la doctora Diana Reartes con su tema Migración juvenil indígena e implicaciones en aspectos vinculados con la sexualidad y la reproducción, la situación en los Altos de Chiapas. La doctora Diana Reartes es antropóloga, cursó la licenciatura en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Tiene la maestría y el doctorado en antropología por el CISAS-DF. Su línea de especialización es en antropología médica. Realizó un postdoctorado en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Ha ejercido la docencia a nivel de grado y de posgrado en distintas instituciones del país y el extranjero. Es autora de artículos y capítulos de libros referidos a sus temas de investigación, entre los que se encuentran la salud sexual y reproductiva de adolescentes y jóvenes, la evaluación de servicios de salud para jóvenes, el género y la salud, la interculturalidad en salud y contextos pluriculturales. Desde el 2007 es profesora investigadora del CIESA Sureste y desarrolla una investigación sobre prevención del VIH-Sida con jóvenes indígenas de los Altos de Chiapas. Tiene la palabra la doctora Diana Reartes. Bueno, hola, buen día. Gracias, Evelyn, por la invitación. Buen día a los colegas que también hoy nos van a acompañar. Esperemos que nuestras intervenciones, aunque por distintos temas, confluyan, digamos, en hablar sobre migración y derechos. Este trabajo inició en el 2007, cuando yo llegué a San Cristóbal de las Casas, y es una investigación bastante amplia, que busca un poco caracterizar los tipos de movimientos migratorios de las y de los jóvenes indígenas de los Altos de Chiapas. Y sobre todo indagar si para ellos mismos y para estos jóvenes la migración, es decir, la movilidad territorial, es un fenómeno que puede afectar su salud sexual y reproductiva. También me interesaba ver qué representaciones y qué prácticas en relación a la prevención de distintos aspectos de la reproducción y la sexualidad estaban implementando estos jóvenes. Y por supuesto, identificar barreras institucionales, económicas, sociales y culturales que estaban distanciando a esta población juvenil indígena de programas y servicios disponibles en el contexto de San Cristóbal. Por una parte, yo identifiqué, digamos, antes de empezar esta investigación, que en México hay una gran producción académica en torno a las implicaciones de la migración y el fenómeno del VIH-Sida, ¿no? Esto se remonta a 20 años, entonces tenemos muchos trabajos, mucha información, muchos datos que sin duda se utilizaron para implementar muchas políticas públicas en relación a la prevención de SIDA. Sin embargo, todavía es escaso el conocimiento que tenemos de lo que acontece en la población juvenil indígena. Es decir, hay trabajos, cuando yo inicié esta investigación, por supuesto que había trabajos, pero todavía nos falta documentar mucha de esta migración, digamos, que primero es interna, es estatal, es nacional y luego es internacional. Es decir, que muchos de los jóvenes
pasan por diferentes, digamos, experiencias migratorias, son experiencias acumulativas que a veces empiezan en la niñez, ¿no? A veces la primera migración es a los 10 años para trabajar las chicas en casas de familia, en Tuxtla Gutiérrez, en San Cristóbal, luego ya emprenden un poco más lejos su movilidad, se van a vender artesanías, ¿no? ¿Quién no ha visto en Mérida, en Cancún, en Playa del Carmen, a jóvenes, principalmente de chamula, y los jóvenes al trabajo agrícola, ¿no? A Sonora, y luego otro paso siguiente de estos jóvenes y que está siendo muy importante para la juventud de Chiapas, es la migración internacional, fundamentalmente a Florida. ¿Sí me siguen escuchando? Sí. Okay. Sí, doctor, no hay ningún problema. Muy bien. Entonces, un poco este trabajo tuvo 3 momentos. Un primer momento me dediqué a trabajar con jóvenes estudiantes, es decir, con jóvenes que llegan a San Cristóbal para continuar sus estudios superiores, fundamentalmente en universidades, ¿no? Este también era un campo que todavía no es muy explorado, por lo menos para este contexto. Estamos ante la primera generación de jóvenes indígenas que están accediendo a la universidad. Las implicaciones que está teniendo este fenómeno todavía, digamos, con las implicaciones que tiene en la parte de sexualidad y de afectividad, todavía tampoco es muy estudiado, ¿no? Somos pocos los investigadores que estamos trabajando este tema. Entonces, estos jóvenes provienen de comunidades indígenas con un alto índice de marginación y de pobreza extrema. Es un conjunto todavía muy especial y, por supuesto, minoritario, en tanto son jóvenes que han podido continuar sus estudios más allá de la secundaria. Es decir, en Chiapas ustedes saben que somos uno de los estados de mayor rezago educativo y entonces la media es terminar la primaria y abandonar la secundaria. Bueno, estos jóvenes han podido acceder a la secundaria y tienen posibilidades de trasladarse, digamos, a San Cristóbal a continuar sus estudios universitarios. Esto es facilitado, digamos, por 2 fenómenos también muy recientes. Uno es la apertura de universidades privadas y públicas, en la Universidad Intercultural de Chiapas, la UNACH, la Universidad Pedagógica, pero también por el otorgamiento de becas, ya sea también gubernamentales y no gubernamentales, por apoyos que están recibiendo estos jóvenes para continuar sus estudios. Las becas, por supuesto, son muy insuficientes, entonces los jóvenes generalmente trabajan de tiempo completo, de medio tiempo, y esto es también facilitado porque, como ustedes saben, San Cristóbal es una ciudad eminentemente turística. Entonces, estos jóvenes tienen muchas posibilidades de encontrar un trabajo en el sector de hotelería, en los cibercafés, en los bares y restaurantes. Entonces, los jóvenes trabajan y estudian, ¿no? Esta población que yo estudié en un primer momento se desempeña como trabajadores muy mal pagados, muy explotados, pero tienen la posibilidad de continuar sus estudios. Algo que también caracteriza esta movilidad es que regresan a la comunidad con mucha frecuencia, ¿no? Hay una comunicación fluida y, por lo tanto, una continuidad de vínculos familiares y comunitarios. También se trata de una población muy heterogénea, porque es una población que ha tenido, como ya les comenté, varias experiencias migratorias, ya sea mujeres o varones, de forma individual, familiar, a distintos destinos del país o inclusive a Estados Unidos,
y se trata también de una población heterogénea en términos religiosos, ¿no? Además está decir la importancia que tiene el pluralismo religioso en esta entidad. Por otra parte, creo que brevemente todos a lo mejor conocen San Cristóbal de las Casas, pero hay que mencionar que San Cristóbal fue siempre un destino histórico de los pobladores alteños y es uno de los 5 municipios receptores de migración interna. En los últimos años, San Cristóbal se ha convertido en una ciudad receptora de población indígena por motivos, como ustedes saben, religiosos, las expulsiones, políticos, económicos, y hoy más del 50% de la población que habita San Cristóbal es indígena. Me voy ya a algunos resultados de este trabajo con jóvenes estudiantes indígenas, migrantes, a la ciudad de San Cristóbal. Yo trabajé, como mi enfoque es antropológico, trabajamos mucho los relatos, las narraciones, nos interesa conocer las trayectorias que han tenido estos jóvenes a través fundamentalmente de entrevistas, de talleres y de entrevistas grupales e individuales. Entonces voy a hablar un poco de los resultados, luego si va a haber preguntas o puedo seguir profundizando en esto, pero a mí me interesa remarcar algo que aparece en muchos trabajos y es la importancia de la escuela, ¿no? Como un espacio que permite que varones y mujeres comiencen a interactuar, ya sea primero a través de relaciones de amistad o luego estableciendo noviazgos. La escuela también ha posibilitado, como también varios trabajos en otros contextos mexicanos lo han reportado, la emergencia de la juventud, ¿no? Esto es muy importante porque hasta hace 10 o 15 años en estos contextos rurales no existía esta categoría de la juventud. Y por otra parte, la emergencia del noviazgo. Esto que a mí, cuando yo empecé a trabajar con ellos, me sorprendía, era la cuestión de que el noviazgo todavía no se permite en muchas de estas comunidades. En San Juan Chamula está prohibidísimo tener novio. Los chavos no pueden darse la mano, abrazarse, menos darse un beso, porque si no existe la posibilidad de que los quieran casar, de ir a la cárcel o de pagar una gran multa, ¿no? Muchos jóvenes, por ejemplo, en Chamula, emigran o migran a los Estados Unidos para pagar la multa que les imponen por tener que casarse y no querer, ¿no? Entonces, esto también es un fenómeno muy nuevo en muchas comunidades, que es el establecimiento de noviazgo, y muchas veces todavía con muchas prohibiciones. Entonces, los jóvenes se ponen de novio, pero a escondidas, ¿no? La escuela también es importante porque está transmitiendo información y educación sobre sexualidad, pero también, por supuesto, nuevos valores en torno a la reproducción, a las uniones y a las relaciones entre varones y mujeres. Es decir, los relatos de los jóvenes comienzan a manifestar que no quieren relaciones de pareja donde impere la violencia, que cada quien quiere tener su proyecto de vida, que quieren conocerse bien antes de unirse y de tener un hijo, que quieren relaciones igualitarias y equitativas al interior de la pareja, que se tienen derechos sexuales y reproductivos. Entonces, esto, digamos, es muy importante cómo la escuela está posibilitando que los jóvenes accedan a esta información y se apropien de forma fragmentaria y acerca de todo esto que le está llegando por la escuela. Ahora también aparece en las entrevistas que el ser estudiantes parece a veces irreconciliable con tener novio o novia, porque esto los enfrentaría a la decisión de iniciar la vida sexual y, por supuesto, la necesidad de evitar riesgos, como la posibilidad de un embarazo. Entonces, el ser estudiante es y tener novio es un motivo señalado para adoptar estrategias de prevención o interrupción de embarazos, ¿no?
Por otra parte, si quieren ir a la otra diapositiva, fundamentalmente en los varones este traslado a la ciudad les posibilita una variedad, poder acceder a una variedad de experiencias sexuales, iniciarse o con encuentros con sexoservidoras o iniciarse con pares, con compañeras o amigas. Otra cosa que también es importante es que a veces cuando un joven o una joven se traslada a la ciudad para estudiar y tiene novio en la comunidad, este distanciamiento tiene muchas modificaciones, implica grandes modificaciones en la dinámica del noviazgo. Esto, por ejemplo, implica, por supuesto, no verse a diario, la comunicación es por chat, por teléfono, los encuentros a veces se hacen esporádicos, pero también existe la posibilidad de mantenimiento de parejas simultáneas y ocasionales. Interesada desde un principio por la cuestión del SIDA, me di cuenta que a los jóvenes esto no les preocupa. Es decir, ni las infecciones de transmisión sexual ni el SIDA parece como algo que hay que tomar mayores precauciones, sino que es el embarazo lo más importante para este conjunto de la población. Y esto es así porque un embarazo significaría, y especialmente para las jóvenes, poder continuar y finalizar los estudios. Por lo tanto, truncaría un proyecto personal y familiar de mayor bienestar, de movilidad social, que en los jóvenes es muy, muy fuerte, este mandato familiar para terminar sus estudios y así mejorar sus condiciones de vida. Otra cuestión que también es relevante es que el alejamiento de la comunidad, y esto lo hemos documentado en varios casos de jóvenes, puede llevar a cierta desprotección familiar y comunitaria, especialmente cuando la joven se embaraza en la ciudad y ni los padres de ella, de su familia de origen, ni el joven, si se quedó en la comunidad, se hacen cargo de ese embarazo y son las jóvenes las que deben hacerse cargo solas. Volviendo un poco, porque me faltó decir la cuestión del SIDA, esta baja percepción personal y grupal frente a los riesgos del SIDA es favorecida porque el inicio sexual o el mantenimiento de relaciones sexuales generalmente se da con personas de la comunidad o que pertenecen como ellos a otra etnia. Entonces, que el otro joven sea indígena, sea de su misma región, sea de su misma comunidad, o el que algún amigo lo conozca, es como la garantía para no implementar estrategias de prevención, generalmente el uso del condón. El SIDA todavía para esta población, como otros trabajos también lo documentan, es un problema que tienen los jóvenes que se van al otro lado, los jóvenes migrantes, los que además se tatúan o los que algunos han tenido contacto con el sexo servicio. Pero tener relaciones con pares no es para estos jóvenes significados como un gran riesgo. Ya para ir concluyendo, vamos a enfatizar entonces que este traslado a la ciudad ofrece para este conjunto de la población juvenil indígena nuevas posibilidades de ejercer la sexualidad, lejos de los controles y de esas normativas comunitarias y familiares. Permite que los jóvenes se enfrenten a esas normas, rechacen algunas, actualicen otras, le otorguen otros sentidos, a partir de estos nuevos conocimientos a los que están expuestos, pero también de las experiencias derivadas de vivir en una ciudad que además ustedes saben está llena de jóvenes extranjeros. Entonces, esta socialización con jóvenes que vienen de otros países, con otras representaciones y prácticas acerca de la sexualidad, de los noviazgos, de las parejas,
también es muy importante, digamos, para estos jóvenes. Y fundamentalmente esta socialización con jóvenes que vienen de Europa o de Estados Unidos se da en algo que también es muy importante en San Cristóbal de las Casas, y es la gran presencia de las organizaciones no gubernamentales internacionales y el trabajo que hacen en distintas esferas de la vida, donde convergen, son espacios donde convergen entonces jóvenes indígenas y jóvenes extranjeros. Entonces, también, interactuar en lo cotidiano con otros jóvenes tiene, tampoco lo hemos estudiado suficientemente, muchas implicaciones en el modo en que ahora estos jóvenes se están enfrentando con la sexualidad y la reproducción. Volviendo a la escuela, para aquellos jóvenes que están en la escuela, en la universidad, yo digo que esto ha favorecido la emergencia de un nuevo modo de pensarse como un sujeto sexual, que sin duda instala dilemas, conflictos, cuestionamientos a los saberes tradicionales y comunitarios frente a la reproducción y la sexualidad. Hay una investigadora, que es Neila Boyer, que hace trabajo de campo aquí con población tzotzil, donde ella dice que recién en esta generación está surgiendo el amor y su expresión emocional, ¿no? Antes los matrimonios eran arreglados, el conocimiento del otro venía después de unirse, y ahora los chavos ya están reivindicando la necesidad de enamorarse de otra persona, de conocerse con otra persona y luego unirse. También vemos que hay cambios, ya en esta generación de jóvenes vemos cambios en las trayectorias sexuales y reproductivas. Es decir, algo que es muy importante es que hay un inicio sexual desvinculado de la unión. Esto no ocurrió con la generación de sus padres. Hay adopción de métodos anticonceptivos, particularmente el condón y la anticoncepción de emergencia. Hay una paulatina postergación de la primera unión, estrategias de interrupción de embarazos, y también en algunas jóvenes la cuestión de tener un hijo sin tener una pareja, ¿no? Esto es algo sumamente novedoso para este tipo de población. Lo otro que es importante es que las verbalizaciones de estos jóvenes se enmarcan en categorías dicotómicas, o sea, todos sus discursos están basados en el antes y el ahora, el nosotros y ellos, la comunidad y la ciudad. Esos son los referentes que estos jóvenes tienen a la hora de evaluar riesgos, tanto para embarazos como para ITS y el SIDA. La comunidad es construida casi idílicamente como un lugar donde esos riesgos son menores, a veces inexistentes, versus la ciudad, que es un espacio donde sí ellos ven que existen mayores peligros vinculados con el ejercicio sexual, la desconfianza, la violencia aparecen como aspectos que pueden estar en la práctica de la sexualidad en la ciudad y no en la comunidad. Ya para terminar, digamos, en San Cristóbal de las Casas, el tránsito y contacto de estas y estos jóvenes indígenas con pares mestizos y extranjeros está condicionando el entrecruzamiento, reelaboración y negociación de prácticas y representaciones que se vinculan con diferentes dimensiones de la identidad: lo femenino y lo masculino, la pertenencia étnica comunitaria, la condición de estudiante o de joven. Se trata de procesos donde se negocian permanentemente significados que permiten que los jóvenes se vayan diferenciando individual y grupalmente a partir entonces de estas referencias étnicas, culturales, generacionales, genéricas. La emergencia del noviazgo, el inicio de relaciones sexuales en relaciones de noviazgo, la prolongación de los años escolares hasta más de los 20 años, la migración como un proyecto vital, son acontecimientos sociales novedosos que está experimentando esta generación joven indígena, y que es a partir de conocer más profundamente estos fenómenos que están interrelacionados, es que debemos situarnos desde ahí para pensar y reflexionar la problemática a la que se enfrentan estos jóvenes
frente a cuestiones vinculadas con su sexualidad y la reproducción. Entonces, hasta ahí dejaría. Nuevamente, gracias, y estoy dispuesta, digamos, a responder preguntas, inquietudes o si algo no quedó claro. Gracias. Ahora sí. Muchas gracias, doctora. Las preguntas las vamos a dejar al final. Ahora vamos a darle la palabra a la maestra Gilda Salazar Antúnez del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo CIAD. Ella nos va a hablar sobre derechos humanos en población migrante en Sonora. La maestra Gilda Salazar es investigadora titular A del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo CIAD. Estudió la licenciatura en Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tiene una maestría en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Regionales por el Colegio de Sonora. Entre las áreas de interés que estudia se encuentran estudios socioantropológicos sobre las dinámicas culturales de género, salud y trabajo, cuerpo y sexualidad y pensamiento completo. Sus proyectos de investigación actuales son los derechos humanos de las mujeres indígenas en Sonora, de qué derechos estamos hablando, y las dinámicas de género en el ámbito escolar urbano y rural de Sonora, un acercamiento teórico metodológico proactivo. Tiene la palabra la maestra Gilda Salazar. Muy buenos días a mis colegas y buenos días a los medios de comunicación. Me siento obligada a comentarles que yo voy a presentar resultados breves, de manera muy breve, de dos proyectos específicos con población migrante. Digo esto porque ni soy especialista en derechos humanos, ni soy especialista en migración propiamente. Los estudios que en el área de desarrollo en CIAD se hacen ahora sobre población, es con población migrante, y tomando, sí, básicamente el tema de la salud, porque yo considero que, bueno, si hablamos de derechos humanos, tenemos que hablar de salud, así como tenemos que hablar de educación, es un eje fundamental. Hago esta aclaración porque desde ahí siento esta necesidad, porque desde ahí es donde yo estoy abordando los resultados y algunas propuestas muy breves que voy a compartir con ustedes. El primer proyecto es un proyecto en lo que llamamos el poblado Miguel Alemán, que es una población migrante, donde alrededor de ella están cerca de más de 38, 40 campos agrícolas. La población es básicamente de Guerrero y Veracruz, y de Oaxaca básicamente Triquis. Este proyecto se desarrolló en el periodo 2005 y 2008. Un proyecto que está por cerrar, que forma parte del último proyecto que mencionó la presentadora, es una encuesta que se hizo sobre condiciones de vida en mujeres migrantes en Estación Pesqueira, migrantes asentados, básicamente de Oaxaca, que son zapotecos, triquis y mixtecos. Voy muy brevemente a presentar resultados de estos dos proyectos. A mí esta imagen, que espero la vean, me gusta presentarla porque habla por sí misma en relación a las condiciones de vida y de trabajo que se vinculan a la salud, ¿no? Eso que ustedes ven ahí, pues para muchos es muy conocido, quizá para otros no tanto, es el espacio de vivienda de una familia completa que migra y a vivir en estos lugares de trabajo. Estos son imágenes de los baños, si ustedes ven están ahí al aire libre. En relación a condiciones de vida, pues hay mucha bibliografía que antecede estos estudios, que ya está registrado y de lo cual quizá no sea importante hablar aquí, pero sí lo que quiero destacar acá es que, a pesar de que las condiciones de vida y de trabajo han mejorado por declaración de algunos investigadores y de algunos estudios,
incluso de algunos empresarios sonorenses que consideran que han mejorado sus condiciones de vida a los trabajadores por algunos arreglos en vivienda, etcétera. Lo cierto es que se pueden hablar de varias violaciones que para mí son violaciones muy contundentes en relación al trabajo, a las condiciones de salud y que redundan en la ausencia de derechos sociales. Esto es trabajar en días festivos, el no derecho a días de descanso obligatorios como los domingos y no derecho porque si no se trabaja no hay pago, el no derecho a permiso por enfermedad. Esto significa que en trabajo de campo de varios años veíamos cómo mujeres y jóvenes trabajaban a veces con procesos de calentura por resfriados, bronquitis, y una falta de regulación de prestaciones del Seguro Social y otras prestaciones de salud. Y también esta condición redunda en lo que yo llamo día trabajado, día pagado sin excepción. Es decir, estos trabajadores migrantes, a pesar de tener 10 años con un mismo patrón, todavía son considerados trabajadores eventuales. Esto también tiene que ver con violaciones, en mi opinión, porque esta exposición indirecta a pesticidas, o directa a veces, causa este tipo de enfermedades como la dermatitis, náuseas, diarreas, irritaciones infecciosas de ojos. Y aquí no sé si se distingue esa imagen, pero lo importante aquí que me gustaría comentar es la naturalización de estas condiciones de vida. Eso que ven ahí, si no sé si lo ven, que es rosa, es el famoso cianamida, que es un plaguicida muy fuerte, y donde los trabajadores, ustedes los ven ahí que están cubiertos, ¿no?, con especial vestimenta, pero a 10 metros de ahí están las viviendas. Entonces, la irritación de piel, de ojos, es algo con lo que ellos viven cotidianamente como algo natural, como algo, no lo consideran enfermedad y no se considera digno de atención. Bien, eso es en relación a lo del poblado Miguel Alemán. En esto, ahora bien, hablando del segundo proyecto que yo les comentaba, de la encuesta que hicimos a mujeres, una encuesta con todos los procesos de representación estadística, se entrevistaron a 143 mujeres migrantes y se trató de hacer un estudio comparativo en sus condiciones de vida del lugar de origen y sus condiciones de vida aquí en Estación Pesqueira, que es el segundo lugar de migrantes asentados en Sonora, que está cerca, perdón que no lo había mencionado, a 35 o 40 kilómetros de la ciudad de Hermosillo. Bien, ustedes ven aquí que en esta gráfica podemos ver que aumenta el acceso al servicio médico en Estación Pesqueira, si lo comparamos con el 84.3% de mujeres que declararon no tener servicio médico en su lugar de origen. Y en esta segunda gráfica, en este pastel, podemos ver que el 84.3% de las mujeres encuestadas en su lugar de origen no tenían ninguna seguridad social, ningún seguro, ninguna seguridad social en cuanto a atención médica. Y en Pesqueira el 43% solamente es la que no tiene. Esto pareciera ser que mejora, que podríamos hablar de una mejora en condiciones. Este pastel tiene que ver con la cobertura de oportunidades, que seguramente como en su lugar de origen también ya ha aumentado, a lo mejor hubiera tenido, no lo sabemos, pero aquí tiene que ver con oportunidades, que es bastante limitado y restringido
lo que es la resolución de problemas de salud por medio de oportunidades, ¿no? Porque de todas maneras lo que es la seguridad social de salud como trabajadores del campo no está resuelto propiamente por los empresarios ni por el Seguro Social, sino esto ha venido a ser cubierto por el programa de oportunidades. Voy a compartir con ustedes lo que desde estas experiencias yo considero algunos rezagos. La ausencia de derechos y de seguridad social adecuada de manera general y en particular en la salud es una realidad actual de la población migrante en Sonora. Las políticas públicas orientadas a satisfacer necesidades económicas como contraparte de las condiciones de exclusión y de la gran desigualdad social, carecen de una efectividad por falta de una visión integral. Esto se refiere un poco a cómo estos programas son pensados no solo desde una visión paternalista, sino desde una visión a veces coercitiva. Las políticas públicas de desarrollo regional deberán considerar la migración no solo como movilidad espacial, sino como procesos multidimensionales que promueven transformaciones sociales y, por supuesto, transformaciones de género. ¿Cuáles serían algunos de los retos en políticas públicas para el Estado? Bueno, inducir prácticas sustentables más que realizar grandes obras. Articular programas ya establecidos con líneas programáticas comunes y optimizar estos programas y recursos disponibles. Establecer y fortalecer las relaciones interinstitucionales e intersectoriales para poner en marcha nuevas prácticas. Profesionalizar al personal de instituciones involucradas en la implementación de política pública dirigida a esta población. Es decir, no existe por parte de las instancias de atención a esta población una sensibilidad y formación particular para conocer la complejidad de lo que implica ser migrante indígena en un estado como Sonora. Y emprender normatividades tanto de autoridades como de empresarios en el terreno de los derechos sociales de la población trabajadora migrante. Yo, si parece que tengo un poco más de tiempo, quisiera solo comentar que yo planteo esto de la articulación de programas porque les pongo un ejemplo. La unidad móvil del IMSS y de organizaciones no gubernamentales como George Papanicolau, por mencionar alguna, acuden a estos campos a hacer atención a la salud, pero acuden, por ejemplo, esto es una cosa muy dicha por muchos autores, en horarios de trabajo de la población migrante, porque son los horarios también de los servicios de salud. Entonces son cosas muy mínimas, muy elementales, muy simples, pero que muestran esta falta de articulación y esta falta de sentido de atender la realidad real para construir políticas públicas eficientes. Desde mi experiencia, la salud es un derecho humano y pertenece, como todos los derechos humanos, al ámbito de los derechos sociales. Y bueno, si hablamos desde una perspectiva estrictamente de migración y derechos humanos, podemos decir que aún nos quedan muchas ausencias y muchos retos, a pesar de que nuestros gobiernos están muy satisfechos con el programa de oportunidades. Este programa de oportunidades, como una cobertura real en atención a la salud, tiene bastantes aristas que habría que revisar para poder concluir que han resuelto este tipo de violaciones en relación a la no atención a la salud de la población migrante en el caso de Sonora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por su exposición. Ahora tiene la palabra el doctor Rodolfo Cruz Piñeiro, del Colegio de la Frontera Norte. Él nos va a hablar sobre la situación de los mexicanos, Estados Unidos y la Frontera Norte.
el doctor Rodolfo maestro en Demografía por el Colegio de México y licenciado en Economía por la Universidad Veracruzana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de 1992. Actualmente es profesor investigador del Departamento de Estudios de Población del Colegio de la Frontera Norte de Tijuana. Ha impartido numerosos cursos de demografía, estudios de población, fuerza laboral, inmigración en el COLEF, en San Diego State University y la University of Texas at Austin. Sus publicaciones se han centrado en la migración de mexicanos en Estados Unidos, población en desarrollo y los mercados laborales de los mexicanos en la frontera y en los Estados Unidos. Asimismo, el doctor Cruz ha coordinado varios proyectos de investigación sobre estas mismas temáticas. Tiene la palabra el doctor Rodolfo Cruz. Buenos días, muchas gracias. Un saludo a todos los colegas del CIAD y del CIESAS. Yo les voy a platicar de un proyecto de investigación en el cual, déjenme comentarles antes que nada que difiere en cuanto a la perspectiva de las dos anteriores que se han presentado. Esta es una perspectiva más macro, más de análisis de bases de datos, y es un proyecto en el cual pues yo tengo varios años en ello trabajando. Es una línea de investigación que se trabaja aquí en el Colegio de la Frontera Norte desde hace un buen rato, si no desde los orígenes mismos del Colegio de la Frontera Norte, y es precisamente conocer el seguimiento de la migración internacional mexicana, pero unido a qué es lo que sucede en las ciudades fronterizas, es decir, la migración hacia la frontera norte de México, hacia sus ciudades y hacia localidades. En ese sentido, bueno, primero no sé si de alguna manera cae dentro de la temática que se había presentado para hoy, pero bueno, les haré la presentación y a reserva de que después me hagan algunas preguntas más específicas o precisas sobre alguna de las temáticas en especial. Yo me traté de circunscribir al tiempo que me habían dicho de 10 minutos, entonces les hago una presentación en PowerPoint para ir un poquito más rápido. Primero un poco platicarles de la tendencia, de la evolución que ha tenido la migración de los mexicanos hacia Estados Unidos. En esta gráfica podrán ustedes observar cómo ha evolucionado desde 1900 hasta el 2005 la población de origen mexicano que reside en Estados Unidos, que es precisamente la línea azul. Después viene la línea roja, que es los descendientes de esa población migrante en Estados Unidos, y los migrantes mexicanos, es decir, los emigrantes mexicanos, los que se fueron de aquí, los que nacieron en México pero que actualmente residen. Si se dan cuenta, ahí es alrededor de 11-12 millones, mientras que la población descendiente de migrantes mexicanos, es decir, aquellos que les llaman mexicoamericanos, son alrededor del 16%, con un total de alrededor de 28 millones. Estas son las últimas estimaciones de la población indocumentada en Estados Unidos, hechos por Jeff Passell, sobre todo, del Pew Research Center. Como podrán observar, y esto es muy importante porque, bueno, como sabemos que a fines del 2007, sobre todo 2008-2009, se entró en una franca recesión, una crisis financiera muy fuerte en la economía estadounidense, perdón, que vino a repercutir en nuestros países. Podrán ver que se estimaban en 2007 alrededor de 12 millones de población indocumentada, total indocumentada, residiendo en Estados Unidos. Caen en 2008 y en el 2009 también hasta 11.1 millones de población inmigrante indocumentada residiendo en Estados Unidos. Después sube ligeramente, pero esta es la población de indocumentados mexicanos, es decir, realmente México conforma
más de la mitad, alrededor del 58% de la población indocumentada total que reside en Estados Unidos. Para el 2010 se estima alrededor de 6.5 millones de inmigrantes mexicanos indocumentados por alguna u otra razón residiendo en Estados Unidos. Se puede observar ahí que hay un descenso del 2007 al 2010 y esto es debido, yo lo veo a tres principales factores que podrían hablarse. Sí, a la crisis económica financiera que se ha vivido en la economía estadounidense, ese sería uno. Dos, al proceso que se ha vivido desde 1993 del sellamiento o cierre fronterizo México-Estados Unidos, es decir, el gobierno estadounidense no ha dejado de invertir en ese proceso de sellamiento y por lo tanto le es más difícil a los mexicanos cruzar la frontera, además de mayor costo y mayor riesgo. Y tres, algo que todavía hasta el momento es difícil corroborarlo con datos, es a todo este proceso de inseguridad que ha vivido México en general y algunas de las principales ciudades fronterizas en particular, es decir, el correr un mayor riesgo, el incremento de secuestros que se dan de estos migrantes indocumentados ha hecho que disminuyan en general los flujos migratorios. Sí se ha visto una disminución de los flujos migratorios, principalmente creo yo por estas tres factores que mencionaba: la crisis económica, dos, ese proceso de sellamiento fronterizo, y tres, al proceso de inseguridad que se ha estado viviendo en el país de hace varios años y particularmente en la región fronteriza. Ahora bien, ¿cómo se da esos flujos migratorios? ¿De qué manera? Aquí, utilizando la información de la IMIF, una encuesta de flujos que el colegio levanta junto con otras instituciones del gobierno federal, desde el 1993, se presenta la evolución de estos flujos. Como podrán ver, hay ciertas variaciones, pero siempre manteniéndose alrededor de 1.5 millones el flujo migratorio total hacia el norte, es decir, flujo procedentes del sur hacia el norte. Como podrán observar, incluso hay un incremento del 2003 al 2006, 2007, sobre todo es un proceso de incremento del flujo en general. Después, ya en el último año 2008-2009, cuando ya empezó a golpear la crisis, se ve una reducción de este flujo. Había subido a más de 2 millones para reducirse nuevamente a 1.5 millones. Estas son las dos evoluciones de los dos flujos. Son distintos flujos, es algo importante a considerar. Es muy distinto un migrante internacional a un migrante que tiene como expectativa, que tiene como finalidad dirigirse a alguna ciudad o alguna comunidad fronteriza. Entonces, para la IMIF es muy importante separarlo y ver hacia dónde se destinan. Desde muchos tiempos atrás se decía que todas las personas que iban hacia el norte es porque querían irse a vivir a Estados Unidos o porque querían ir a trabajar a los Estados Unidos. Sin embargo, en el colegio siempre nos hemos dado cuenta de que mucha de esa gente realmente se ha venido a vivir a la ciudad fronteriza. De hecho, un crecimiento demográfico bastante importante en todas las ciudades fronterizas. Como observan ahí en esa gráfica, la evolución, siempre desde el 93 hasta el 2002, inclusive 2004, 2005, el flujo que está dirigido hacia alguna ciudad o comunidad fronteriza siempre apareció por encima del flujo de la migración internacional. Sin embargo, a partir del 2005 empieza a darse un interesante cruce en que la mayor parte del flujo, ahora sí hay más o menos 50 y 50% que se dirigen hacia Estados Unidos
o hacia alguna ciudad fronteriza. Esto es interesante porque me parece que la capacidad de absorción de la población de las ciudades fronterizas ha llegado a cierto nivel, ha llegado a cierto tope. No es el mismo crecimiento que observamos en la década de los 90 de las ciudades fronterizas a lo que estamos experimentando ahora. Es decir, no es el misma fotografía que estamos viendo en las ciudades fronterizas. Y eso es algo importante y es algo que estamos analizando constantemente. Esto es para tener una idea del monto. Con la información de la EMIF, estimé el total de movimientos que se registraron desde el 95 hasta el 2006, y es decir, al decir movimientos me refiero a migrantes que llegaron a Baja California. En este sentido se debe entender Mexicali y Tijuana, de 6.2 millones, ¿sí?, en todos esos 10 años. Esos son los que llegaron a Baja California, pero también estimamos y medimos con la EMIF los que salieron durante ese mismo periodo, y salieron alrededor de 3.5 millones, 3.5, 3.6 millones. Es decir, si nosotros hacemos el balance, vemos que hay un saldo bastante positivo de los inmigrantes que llegan a estas regiones, en este caso en estas dos ciudades fronterizas como son Mexicali y Tijuana. Es decir, más gente se queda de la que realmente sale. Sin embargo, como decía, es algo que debemos de tener muy en cuenta porque las ciudades fronterizas ya no ofrecen lo mismo, vamos a decirlo en esos términos, de lo que ofrecían hace 20 años atrás. Esto es una evolución de cómo los migrantes que vienen ya del norte se establecían también en estas ciudades fronterizas. Algunos pasan horas, días solamente en estas ciudades fronterizas, pero hay unos que se quedan a residir por un buen tiempo o se quedan definitivamente. Si observamos esta evolución en esta gráfica, podremos observar que los migrantes que responden que se quedaban una semana o más, realmente al inicio del periodo, en el 93-94, eran alrededor del 85%, y ese porcentaje ha disminuido hasta el 2006-2007, casi llega al 50%, y ahora se ha incrementado aquellos que se quedan en la ciudad fronteriza por menos de una semana, es decir, horas, 1 o 2, 3 días, es decir, menos de 7 días se establecen en las ciudades fronterizas. ¿Por qué? Porque estas ciudades fronterizas ya no los está pudiendo absorber, ya no les está ofreciendo ni viviendas ni trabajo para poderse establecer en estas ciudades fronterizas. Ese es un cambio bastante significativo en las ciudades fronterizas. Ahora también se les preguntó si aquellos que se quedaron por más de 7 días, si trabajaron en ese periodo o no. Aquí se observa cómo el incremento, si se quiere decir relativo, del 22 al 35%, pero al final de cuentas incremento de la población que dice que no trabajó. Es decir, nuevamente son, antes los migrantes a Tijuana, a Juárez, a Nuevo Laredo llegaban e inmediatamente conseguían empleo. Ahora ya no, ahora el panorama es diferente, es distinto, y por ende podemos observar que la situación en estas ciudades es distinto. Nuevamente aquí, dudo que lo alcancen a ver allá en sus pantallas, se los platico. Las barras más altas son el porcentaje de población que trabajaba en la industria maquiladora, pero año por año, cada barrita es un periodo, un año distinto, y se observa cómo hay un decremento, una caída del porcentaje de los trabajadores que laboraban en la industria maquiladora, y sin embargo hay un incremento en los trabajadores ambulantes, es decir, que está sucediendo que muchos de esos migrantes realmente
se autoemplean, se están generando sus empleos, ya no están pudiendo obtener un empleo formal en las ciudades fronterizas, ya no están pudiendo obtener un trabajo en la industria maquiladora como sucedía en los 90. Esta es otra de las preguntas, o sea, ¿qué sucede con los miles, los cientos de migrantes que son deportados desde Estados Unidos? Bueno, que la gran mayoría de ellos sigue diciendo o insistiendo de que en los próximos 7 días volverá a intentar el cruce fronterizo, es decir, volverán a tratar de cruzar. Sin embargo, debido a ese proceso de sellamiento que ha existido en la franja fronteriza, en la zona fronteriza por el gobierno estadounidense, ya no les es posible, aunque ellos su expectativa es cruzar nuevamente a Estados Unidos para trabajar en Estados Unidos, ahora ya les es mucho más difícil, ya no se están pudiendo cruzar porque ya hay mayor seguridad en la franja fronteriza y por lo tanto esta gente se queda nuevamente a buscar trabajo de alguna manera, e incluso hay formaciones de manera no tan tan creíbles muchas veces de ello, que muchos de estos deportados que tienen antecedentes criminales, que son deportados desde las cárceles, se emplean con bandas de criminales cuando se llegan a quedar en las comunidades o en las ciudades fronterizas. Nuevamente, un poco para añadir esta presión social que empiezan a vivir estas ciudades, que no era la misma fotografía y que no lo presentaban hace 15, 20 años atrás, es un poco mostrarles cómo ese proceso de sellamiento y de mayor seguridad fronteriza se ha venido dando a cabo. Aquí se puede observar cómo desde 1993 empezaron varias operaciones por parte de la patrulla fronteriza, Hold the Line, Gatekeeper, Salvaguarda, Río Grande, Salvamento, Triple Blanda, es decir, operación tras operación, inversión tras inversión, un incremento en la inversión para mayor seguridad fronteriza, y eso por supuesto ya está dando resultado. Ya no es lo mismo que antes. Hace 20 años los migrantes podían cruzar fácilmente, actualmente ya no lo es tanto. Tanto es así que los migrantes han tenido que modificar las rutas migratorias y eso también ya se ha ido documentando. Aquí es una gráfica de cómo en un principio viajaban directamente a Tijuana para cruzar, después llegaban a Tijuana, pasaban a Mexicali o a San Luis Río Colorado y últimamente la mayor parte cruza por el desierto de Sázabe. Bueno, estos son los pronósticos del crecimiento de mayor construcción de bardas de la frontera, lo que está estipulado en muchas áreas, como es el caso de Arizona. Sí ha habido ya un avance sustancial en la construcción de esas bardas. Y bueno, la realidad es que existe ya cada vez más presión en las ciudades fronterizas por un mayor incremento en el empleo, pero a diferencia de hace 20 años, 15 años, la industria maquiladora ya no puede ofrecer las mismas alternativas que ofrecía antes. Por ende, los gobiernos tienen que establecer nuevas estrategias, tienen que hacer nuevas políticas, el gobierno federal como los gobiernos estatales fronterizos, establecer realmente una nueva política industrial en la región fronteriza orientada a incrementar el número de empleos y sobre todo a la calidad del empleo, es decir, incrementando los salarios, incrementar una mayor inversión en la infraestructura fronteriza que genere empleo, diversificar las economías fronterizas apostando a diversos sectores, no solamente a la industria maquiladora, como es el caso de turismo, a la automotriz, incluso a otros sectores, como es el caso de Baja California. Toda la región vitivinícola, todo el sector vitivinícola ha crecido y creemos que esas son algunas de las opciones. Promover una mayor vinculación en el sector productivo,
y el sector educativo. Muchas veces estos jóvenes salen y están saliendo sin empleo, cosa que sucede en todo el país y en algunos otros países, y ofrecer un mayor número de programas de capacitación por parte de las empresas y el sector educativo quedando abierto a la población migrante en general. Bueno, ahí me detendría yo porque creo que ya agoté el tiempo, incluso me pasé un poco, pero estoy a sus órdenes para cualquier pregunta al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos igual ahora a pasar a la sesión de preguntas. Contamos aquí con la presencia de medios de La Jornada y Notimex. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Sí, una pregunta para la doctora Ariadna Blanco. Sí, de La Jornada. Sí, tú escuchamos. Bueno, la doctora, ¿quieres saber cuál es la situación esta migración referente a este tema? Un poquito más fuerte. Vinculados a la sexualidad. Sí. ¿No se escucha nada? Otra vez. ¿Otra vez? Sí. Para de nuevo. No se escucha de ese lado. ¿Cuáles son las principales problemáticas que se vinculan a esto del ejercicio de la sexualidad en esto de la migración? El contagio de enfermedades como el VIH, no sé si se escuchó. Sí, sí. Doctora Ariadna, ¿se escuchó? ¿Alcanzó a escuchar? Sí. Yo no le escuché. Bueno, entendí que preguntaban acerca de las principales problemáticas que enfrentaba esta población a nivel de la sexualidad y la reproducción. ¿Es eso? Sí. Sí, Okay. sí, es pregunta. Bueno, un poco pensando, digamos, en que el interés o en la problemática que hoy se aborda es la cuestión de la migración y los derechos, podemos decir que esta población, digamos, pensando en los derechos sexuales y reproductivos, enfrenta entonces importantes problemas en cuanto al ejercicio de estos derechos que conocemos como sexuales y reproductivos. Uno de los problemas más importantes es la falta de servicios médicos, psicológicos en San Cristóbal para atender estas necesidades insatisfechas de información sobre métodos anticonceptivos, sobre acceso a servicios confidenciales que puedan satisfacer las necesidades de información y dotación de métodos, pero también una cuestión muy importante es la falta de una adecuación cultural de los servicios. Esto pensando en grandes expectativas. Es decir, en San Cristóbal contamos a nivel institucional con un servicio, con un CARA, que es el programa que tiene el IMSS para atender las cuestiones de sexualidad de la población adolescente, en un servicio hospitalario, pero este servicio tiene varias deficiencias. Luego contamos con un servicio de Mary Stops, contábamos, porque desde este año Mary Stops retira el financiamiento, ese servicio ya no está, y hay desde algunos años una condonería, donde van los jóvenes y pueden acceder a condones y a otros métodos a muy bajo costo. Pero son muchas las deficiencias entonces que todavía encuentran los jóvenes a nivel de programas y servicios para satisfacer sus necesidades referidas al ejercicio de su sexualidad. Sin duda, hemos visto que los jóvenes están yendo a las farmacias de similares, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el acceso al método son bastante económicos y hay un requisito que estas farmacias están cumpliendo, que es la confidencialidad, que a veces en los servicios institucionales no existe. Entonces los jóvenes prefieren ir a las farmacias de similares porque ahí no les hacen historia clínica, no le preguntan el nombre, entonces se sienten más cómodos.
Entonces, estos son algunos de los problemas. También no tenemos un acceso muy a la anticoncepción de emergencia. No hay mucha necesidad de las jóvenes de acceder a anticoncepción de emergencia y acceden pero con muchas dificultades. Y esto no tendría que ser así porque sabemos que es un método, digamos, que ya está incorporado en la norma oficial y que las jóvenes y las adolescentes pueden acceder. Sin embargo, todavía hay muchos problemas para el acceso a anticoncepción de emergencia. Muchas gracias, doctora. Una pregunta por parte de Notimex. Doctora, también sobre su tema, parece ser que la escuela está haciendo la gran diferencia para los jóvenes que están llegando a la universidad en cuanto a su estilo de vida sexual. Incluso habló usted de que ahora ya tienen una adolescencia o que les está dando paso a la adolescencia o a la juventud, algo así mencionó, que a lo mejor era un proceso que ellos no estaban viviendo. Eso por su parte. Y luego al doctor Rodolfo Cruz. Ajá, Rodolfo Cruz. Le quería hacer dos preguntas. Ayer inició su campaña Obama, su pre-campaña, para otra vez para llegar a la presidencia. La vez pasada el tema de la migración fue uno de los más importantes y no se cumplió. ¿Cree que lo vuelva, o sea, que lo retome este tema? Y si tiene algún futuro, y si por parte del gobierno mexicano está representando una presión laboral, el hecho de que no se esté llegando tanta gente a Estados Unidos, esté quedando en el país, ¿que ha hecho algo México por lo suficiente para poder absorber a esa gente que no se está yendo por los tres temas que usted mencionó? Perdón, yo tengo una pregunta. Sí, y otra pregunta más también. Otras dos preguntas para el doctor de Colev por parte de Diana Saavedra de Reforma, que la tenemos en línea. Permítame. Para el doctor Rodolfo Cruz, ¿de qué regiones de la República Mexicana migran más hacia Tijuana? Y si se sabe en qué grupo de edad se encuentran estas personas, así como el nivel de estudios. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿se tiene alguna idea de si en regiones como Ciudad Juárez ha disminuido o aumentado el flujo migratorio, esto debido al incremento en la seguridad de la zona? Ok. Si gusta responder doctora Diana de Artes y posteriormente el doctor Rodolfo. ¿Cómo no? Bueno, no entendí que fuera una pregunta, sino más bien reforzar esto que decía, que la importancia que tiene el ámbito escolar en estos jóvenes, ¿no? Y efectivamente el acceso a la escuela secundaria, pero más el traslado a la ciudad, ¿no? Ahí el acceso a la universidad sin duda hacen la gran diferencia, ¿no? Porque ahí, digamos, pueden obtener información de otros jóvenes, ¿no? Las experiencias a las que están sometidos. Entonces, la información que tienen sobre métodos anticonceptivos, sobre el uso de anticoncepción de emergencia o de condón, ese es el espacio escolar, esa socialización es muy importante. O sea, los jóvenes, por muchos motivos que también ya conocemos, no van a los servicios médicos y son los propios jóvenes los que están transmitiendo esta información, a veces con carencias y deficiencias, sobre cómo, digamos, prevenir embarazos, ¿no? Que es su fundamental preocupación de este conjunto de la población. Sí, ¿quisiera responder? Sí, cómo no. Anoté tres preguntas, comentarios, y voy en ese mismo orden. Primero me preguntaban ahí en la sala sobre el anuncio del presidente Barack Obama y su campaña de reelección en Estados Unidos. Nuevamente el tema
de reforma migratoria en Estados Unidos y si México ha hecho algún tipo de presión o debería hacer algún tipo de presión. Me parece que el tema de la reforma migratoria en Estados Unidos sigue estando presente. Llegó y está ahí, es uno de los temas difíciles no tan solo en la relación México-Estados Unidos, sino también muy difícil al interior mismo del Congreso y del Senado estadounidense, entre los dos partidos. Es un tema en el cual está dividido, así como está dividida la población en Estados Unidos, está muy dividido. Ellos saben, me parece que están conscientes, la administración Obama, así como la mayoría de los políticos en Estados Unidos, que es necesario un cambio en el sistema migratorio. Ellos le dicen, este es un sistema migratorio que se encuentra roto, es decir, obsoleto, que ya no les da resultado para las necesidades que tiene su economía principalmente. En ese sentido, me parece que el tema de la reforma migratoria en Estados Unidos volverá a ser un tema importante en la campaña. Sin embargo, ahora habrá mucho más presión por los grupos, las organizaciones, sobre todo los de inmigrantes en Estados Unidos, así como de las poblaciones mexicoamericanas, hispanas, latinoamericanas y de algunas otras regiones que van a presionar más a Obama porque la administración del presidente Obama no ha podido sacar esta reforma migratoria. Debemos recordar que la administración puso por delante a la reforma del sector salud en Estados Unidos, el cual sí se llevó a cabo y han estado trabajando, y era un tema mucho más delicado para la ciudadanía estadounidense que el mismo tema de la migración. Sin embargo, creo que sí van a trabajar. Ahora, ¿cómo juega un rol México? México, desafortunadamente, la administración actual no ha querido jugar un rol en ese papel. Entiende esta administración que esa es una discusión interna en Estados Unidos, sin embargo, sí debería estar haciendo mayores declaraciones de qué es lo que está sucediendo con todos estos flujos migratorios, tanto de mexicanos hacia Estados Unidos como aquellos latinoamericanos, centroamericanos que cruzan por territorio mexicano. Sí falta una mayor ventilación, una mayor documentación de lo que sucede y sobre todo una mayor planeación de qué se puede hacer con los grandes flujos migratorios de mexicanos a Estados Unidos. Se tiene que buscar una mayor seguridad, un mayor orden a todo este tipo de flujos que se dan de manera indocumentada y que tienen un alto riesgo en su transitar hacia el norte. Eso fue con respecto a la primera. La segunda pregunta que me hacían sobre de qué regiones migran más hacia la ciudad de Tijuana. Ya tiene varias décadas en que la principal entidad de mayor aportación a Tijuana son del estado de Sinaloa. Sinaloa es el principal estado de inmigrantes que llegan a Baja California y específicamente a Tijuana. ¿En qué edades? En las edades reproductivas, es decir, de 15 a 39 años principalmente. Ese es el grupo de edad que más llegan acá. El nivel educativo varía, sí se ha incrementado. En un principio llegaban con una educación básica de primaria, un poco de secundaria, pero actualmente está llegando población con educación media y media superior. Sin embargo, todavía el nivel competitivo en cuanto a la calificación sigue muy por debajo de lo que podríamos pensar. Ahora, con respecto a la última pregunta, me parece que todavía no tenemos indicadores precisos, información, datos que nos puedan indicar si todo ese proceso de inseguridad que se vive en
en Ciudad Juárez está haciendo o golpeando directamente a la inmigración que llegaba a esa ciudad fronteriza. Es obvio que debe de estar golpeando desde el momento en que la gente percibe una alta inseguridad en esa zona. También hay documentación de que sí gente se ha ido de la ciudad Juárez hacia El Paso, Texas, pero es poca gente porque son gente que tiene primero documentos o que tiene recursos económicos para poderse trasladar hacia Ciudad Juárez. Ahora, en cuanto a los que tengamos una relación directa, todavía no la tenemos porque no contamos con los datos que nos digan específicamente que es debido a cuestiones de inseguridad. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. No, primero hay un reportero ahí en colegio. Por parte allí del Coler, hay un reportero que está ahí con ustedes. Si gusta hacer su pregunta, por favor. ¿Qué tal? Hola a todos, Israel Ibarra de CNN México y de Uniradio Televisión. Doctor Cruz, preguntarle en cuanto a los deportados de Estados Unidos a México, saber si se tiene algún dato de cuántos se están quedando aquí en Tijuana y no regresan a sus lugares de origen, o realmente no tienen una posibilidad real de regresar a Estados Unidos, y ver si se está analizando esta violación a los derechos humanos a estos grupos que quedan muchas veces desamparados y no tienen acceso ya a albergues que están dedicados y que solamente les dan unos días. Y esto viene a colación, por el reciente abuso del visitador nacional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que al tratar de impedir que los policías municipales se llevaran a uno de estos migrantes, pues fue detenido junto con ellos, ¿no? Y que ya se ha interpuesto una denuncia ante la Procuraduría General de la República. Saber qué está pasando en sí con estos migrantes deportados, qué tan vulnerables son y qué política pudiera servirse para ayudarlos, pues ya que quedan simplemente varados aquí en la ciudad y pueden convertirse en un problema mayor, ¿no? Bien. Con respecto a esta población de deportados, desde el 2005-2006, el gobierno estadounidense empezó a hacer también un operativo de mayores redadas, de un incremento de búsqueda de indocumentados en Estados Unidos y por ende un incremento en el total de deportados que se estaban dando. Ha seguido, fue un proceso que incluso se le ha pedido a la administración Obama los detenga porque estaba habiendo redadas en los lugares de trabajo. Sí se ha incrementado y es muy desafortunado porque me parece que están teniendo poca atención esa población. Hay información, hay acuerdos entre ambos gobiernos de que se deben de compartir la información de aquellas personas que son repatriados o deportados y que inmediatamente el gobierno mexicano los recibe y les da alguna atención especial. Sin embargo, es más delicado el asunto porque muchos de estos deportados, por desconfianza, por falta de información, no llega a aceptar ningún apoyo, ninguna ayuda por parte de alguno de los programas que tiene el gobierno mexicano, o que también estos programas mexicanos no tienen la suficiente capacidad para poder absorber a toda la gente que es deportados. ¿Cuántos se quedan específicamente en las ciudades, en este caso en Tijuana? Es difícil de saberlo, porque una vez de recibidos y de documentados ellos, son soltados, salen a la ciudad y ya no sabes de ellos. Muchos de ellos sí recurren
a los centros de albergue para migrantes. De hecho, una anécdota, les cuento ahí un paréntesis, hace 10 años atrás, los albergues en las ciudades fronterizas, como el caso de México, pues estaban llenos de inmigrantes que procedían del sur. Ahora estos albergues, como la Casa del Migrante y otros, pues están llenos de deportados, no de migrantes que provienen del sur. Entonces esto es algo de llamar la atención, incluso llamar la atención a los gobiernos y ver qué es lo que se puede hacer con respecto a esta población que es doble o triplemente vulnerable en estas ciudades. Muchos de ellos no encuentran trabajo y desafortunadamente se ven obligados a volver a intentar, que es lo que quieren, pero como yo mencionaba hace un momento, es más difícil por el incremento que se ha dado en la vigilancia fronteriza. Nada más, doctor, en cuanto al abuso policíaco, de que están sufriendo algo sí, que se pudiera cambiar. Lo del abuso policíaco, es decir, me parece que deben de sensibilizar a todos este tipo de agencias, de policías que vigilen. Debe de haber una mayor sensibilidad a que no son población criminal, que es una población que está vulnerable, que son inmigrantes y que los deben de cuidar, de tratar con especial atención. Sin embargo, hay violaciones, ¿no? Eso lo podemos observar en esta ciudad, así como en otras. Gracias. Gracias. ¿Por parte de la jornada? ¿Otra pregunta más por parte de la jornada? Doctor, ¿cuáles son las acciones que debe hacer el gobierno mexicano para que realmente se logre la reforma? Perdón, no escuché al principio. ¿Qué tipo de acciones o presiones debe hacer el gobierno mexicano para que pase la reforma migratoria ya en Estados Unidos? Y si el hecho de que actualmente el gobierno mexicano está muy pasivo en ese asunto responde a que pues no siente la calidad, no tiene la calidad moral para exigir respeto a los migrantes mexicanos cuando acá suceden violaciones continuas a los derechos humanos de migrantes que vienen del sur. Sí, mire, le platico un poco de anécdota. Cuando al gobierno mexicano realmente le interesa un tema que sea aprobado en el Congreso o en el Senado estadounidense, como lo fue el Tratado de Libre Comercio, ellos establecieron toda una planeación estratégica en cuanto a labor de lobby para poder convencer a los congresistas, a los senadores, a aprobar cierto tipo de reformas o de leyes. En ese caso era el Tratado de Libre Comercio. Si México estaría interesado en que Estados Unidos ya diera paso a una nueva reforma migratoria, que todavía no sabemos qué tipo de reforma migratoria podría aprobarse, debería estar ya haciendo trabajo también con ciertos congresistas, con ciertos senadores, para buscar una aprobación, es decir, estar haciendo labor de ganarse ya grupos políticos en Estados Unidos para buscarle una solución conjunta al problema que es mayúscula. Por eso les mostraba los números de que, bueno, actualmente alrededor de 12.5 millones de mexicanos viven en Estados Unidos, es todo un país entero. Y la mitad de ellos, 6.5, están indocumentados y más vulnerables y a expensas de ciertas autoridades y a ciertos estados que están volviendo cada vez más rígidas sus leyes, como es el caso de Arizona y algunas otras entidades estadounidenses, y que les es más difícil poder vivir sin violación a sus derechos en Estados Unidos. Gracias. A mí solamente me gustaría igual hacer una pregunta a la maestra Gilda Salazar, en el sentido de que si hay alguna organización de derechos humanos en Sonora que esté tratando de alguna manera de denunciar la situación que están viviendo en estas comunidades que nos comentan, y si hay algunas políticas públicas que está emprendiendo el gobierno federal y el gobierno estatal para atender a los migrantes ahí en Sonora.
Mira, yo en términos generales te diría que no. Específicamente, además de la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Nacional Oficial que tiene aquí sede también en Sonora, no hay ninguna ONG específica en esta atención. Más bien habemos algunos investigadores preocupados que en foros hacemos exposición de este tema. Y la segunda, en relación a política pública específica, pues cada vez, yo diría que cada vez la política pública más amplia, que es el programa de oportunidades, pero una política específica de atención hacia población migrantes, no. Anteriormente, si ustedes recuerdan, el programa de jornaleros agrícolas, que ya se convirtió en comisión de jornaleros agrícolas, o acaba de cambiar el nombre, no lo tengo muy preciso, era antes el PRONJAC, era la organización de gobierno, vamos a decir así, que atendía a esta población migrante. Pero yo creo que la población, los jornaleros agrícolas, no entiendo muy bien la razón, pero han dejado de ser un tema en la agenda política de este país. Tengo la impresión, ante tanta inseguridad y tanta otra población vulnerable, la migración interna como que no es el tema de política pública relevante en este momento, ante temas incluso de salud como el VIH, SIDA, diabetes, obesidad. Esta población, me atrevo a decir que ha dejado de ser una prioridad como en otros tiempos. No sé si respondí tu pregunta. Sí. Ok, ¿alguna otra pregunta por allá? ¿Ustedes algún comentario final que quisieran agregar? Si no, ya para cerrar la sesión ya no hay más preguntas. Yo quería hacer un comentario un poco en relación a lo que decía Rodolfo, y es que a partir de trabajar con jóvenes de San Juan Chamula, algunos con experiencia ya migratoria a los Estados Unidos, pero otros que recién tienen como proyecto de vida el cruce, la comunicación es muy fluida. Ahora con el celular, digamos, hay una comunicación muy fluida entre los jóvenes que están aquí y los que están allá, ¿no? Entonces, ellos saben perfectamente que ya no hay trabajo, la inseguridad, los mayores riesgos. Entonces, esto está frenando mucho. O sea, si antes para un joven de 15 y 16 años el primer proyecto era llegar a Estados Unidos, ahora ya lo piensan por este tipo de información que manejan. Pero también por una razón económica, porque los costos del cruce se han incrementado. Si antes el cruce salía entre 15 y 20.000 pesos, más los intereses que debían pagar, ahora estamos hablando de que los costos se han duplicado, ¿no? Como hay mayores riesgos, los polleros están cobrando más. Entonces ahora se está hablando de 30.000 pesos. Entonces ya los chavos están pensando, porque es ya mucho mayor la inversión y el trabajo, y porque saben que ya las condiciones no son tan buenas allá, ¿no? Esto lo saben por los primos, los amigos que están allá o que han regresado. Entonces, tú decías que no está documentado, pues también las investigaciones antropológicas que hacemos a nivel micro y local están dándonos esta información de que ahora ya, digamos, este ambiente de incertidumbre está en esta población que no lo sabe por el acceso a medios de comunicación, sino por boca a boca o celular por celular. Gracias. Sí. Gracias. Sí, solamente para aclarar ese último punto. Perdón si no me expliqué bien, doctora, es lo que no está documentado, a lo que me refería yo, es sobre la situación directa
de qué tanto les puede afectar o no la cuestión de inseguridad. Con respecto al costo del cruce, lo que tienen que pagar está totalmente documentado. En las encuestas yo podría mostrarle la información específica de que antes, hace 15 años, cobraban de $200 a $300 el cruce y que actualmente cobran desde 3,000 hasta $5,000 para cruzar de manera indocumentada. Es decir, sí está documentado, claro que está documentado y contamos con cierto tipo de información. A la que me refería específicamente es a la cuestión de inseguridad a la que están expuestos en el transcurso. Es decir, sí hay documentos, sí hay información de que relata alguno de estos, sin embargo, no hay una documentación sistematizada de la inseguridad que vive este país en los últimos años y su impacto directo sobre la migración y sobre la movilidad poblacional. Gracias. Sí, un último comentario. Sí, un último comentario en relación a la pregunta. Es justo de mencionar que en la actualidad en Sonora, el Instituto Sonorense de la Mujer y el programa también municipal de la mujer tienen una serie de programas de seguimiento de talleres, de capacitación que con mujeres que incluye o abarca la población, población migrante, mujeres migrantes tanto en el poblado Miguel Alemán como en Estación Pesqueira, incluso mujeres indígenas. Es justo decir esto porque realmente de alguna manera esta intervención, aunque no es muy, digamos, no está muy incorporada así orgánicamente a procesos específicos de política pública, sino que es bastante coyuntural, pero ha logrado la vinculación de estos grupos de mujeres migrantes con estos programas tanto de gobierno como del municipio de Hermosillo, y eso hace una condición de menor aislamiento de estos grupos vulnerables. Eso era todo, muchas gracias. Muchas gracias, ya no hay preguntas, entonces damos por concluida esta videoconferencia. Muchísimas gracias, doctores, por su participación. Les estaremos haciendo llegar tanto las notas que se generen en torno a este tema, así como también unas constancias por su colaboración con nosotros. Muchísimas gracias a todos y damos por concluida esta sesión. Gracias.